¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad? Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 88 de este podcast y por ser emisión par nos toca hablar de los temas de largo aliento. Pero si me permite un comentario para muchas personas que me han preguntado al respecto y aunque he respondido en ocasiones, pues vuelven a preguntar distintas personas acerca del programa que tenemos en Canal 11 que conduce Ezra Shabot, Dinero y Poder, que no se ha transmitido desde abril. Y la explicación es que pues la pandemia obligó a cancelar las grabaciones durante los meses de abril y hasta mayo todavía. No sé si regresaremos a inicios de junio o posteriormente, pero esta es la explicación. Creo que lo mismo ocurrió con el programa llamado Primer Plano. No sé en el caso de otras emisiones de Canal 11, pero bueno, para todos los amigos que se han preocupado porque no aparece Dinero y Poder, esa es la explicación. Y ahora sí, déjenme platicar acerca de lo que creo que puede ser interesante en este momento, que es la repetición hoy de lo que ocurrió hace 100 años. Hace 100 años vivimos fenómenos parecidos a los actuales. Tuvimos un cambio significativo en la manera como estaba funcionando el mundo alrededor de una guerra, la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra, cuyo origen no es totalmente claro. Hay una gran cantidad de hipótesis de por qué ocurrió esta guerra. A mí me parece que la mejor explicación fue el ascenso de Alemania como una potencia industrial frente a la potencia establecida, que era la Gran Bretaña, que hasta ese momento controlaba todos los mares del mundo. Había establecido un sistema financiero internacional alrededor del oro, el famoso patrón oro, en buena medida debido a que ellos tenían las minas de oro más importantes del mundo y por lo tanto les convenía establecer ese sistema financiero. Así es como esto funciona. Cuando alguien tiene suficiente poder militar, establece reglas en otras áreas, y en el caso de Gran Bretaña a fines del siglo XIX, esto fue el patrón oro. Como dato curioso, había una alternativa que era el patrón bimetálico, oro-plata, que estuvieron defendiendo los países productores de plata. Los últimos dos que defendieron esto, al final perdieron, fueron China y México. Todavía hoy, dos de los países con mayor producción de plata en el mundo. Fracasamos en ese intento. En 1905 tuvo México que adoptar el patrón oro, y esto causó algunas dificultades financieras en esa época, pero es un dato curioso. Lo que es importante es que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, detiene por completo el proceso que se había estado viviendo alrededor de la presencia de Gran Bretaña como la potencia mundial única. Le decía yo, ellos controlaban los mares del mundo y esto permitía que hubiera un comercio en todas partes, porque pues se evitaba la existencia de piratas o problemas en cobros de aduanas, evidentemente en beneficio de Gran Bretaña. No digo que no haya sido así, pero el beneficio general para el mundo era también muy importante. Esa globalización
globalización permitió un crecimiento económico significativo, un avance en general del mundo, concentrado evidentemente en Europa y los países europeos que no están en Europa, pero que salieron de ahí: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Posteriormente, esto incluso jaló a países latinoamericanos. Uruguay y Argentina alcanzan a tener niveles de ingreso por habitante muy elevados en esos años. Uno los consideraría países desarrollados con esa medición, y México mismo estaba a punto de llegar a ese nivel cuando la mala sucesión presidencial de Porfirio Díaz por él mismo, es decir, el último intento de reelección, dio origen a la Revolución Mexicana, y con esto, nos quedamos ya fuera de la globalización unos años antes de que la misma terminara de cualquier forma, debido a la Primera Guerra Mundial. Al término de esta guerra ocurrió una pandemia, la influenza española, como se le llama, aunque en realidad no fue su origen en España, pero el nombre se le quedó. Esta enfermedad pudo haberse llevado a cerca del 5% de la población mundial, que en ese entonces rondaba los 2,000 millones de seres humanos, es decir, mató a 100 millones de personas, y esto provocó, entre la pandemia y la Primera Guerra Mundial, un hueco muy grande en las generaciones de jóvenes de esa época, porque la influenza mataba mucho más a los jóvenes que a los niños o a los viejos, de manera que Europa se queda con ese boquete, digamos, en la generación de personas que nacen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Posteriormente a la guerra hay una recomposición de toda Europa. Usted recordará que la Primera Guerra Mundial la pelean los imperios alemán, austrohúngaro y turco en contra de los países, digamos, ya conformados como nación, fundamentalmente Inglaterra y Francia, a los que se asocia otro imperio, el Imperio Ruso. Todos los imperios son destruidos durante la guerra. El Imperio Ruso, debido a la Revolución Soviética, que ocurre en 1917, poco antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, los otros son derrotados durante la guerra, y al término de la misma lo que se hace es modificar sus fronteras de manera muy importante. Esta modificación incluye la recreación de Polonia, la creación de Hungría como país independiente, fronteras nuevas para Rumania, la aparición de países que hoy ya no existen, Checoslovaquia y Yugoslavia, y el desmembramiento de todo el imperio turco otomano para dar lugar a los países de Medio Oriente que usted conoce hoy: Siria, Jordania, Palestina, que eventualmente se divide en Palestina e Israel, Irak, Turquía. Esta recomposición de la región, lo mismo que la recomposición europea, es una construcción de los vencedores. Toda la recomposición europea fue a sugerencia del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y la recomposición del imperio turco otomano fue fundamentalmente un arreglo entre Inglaterra y Francia. A Francia se le quedó un cachito pequeño, que es el Líbano. Todo lo demás prácticamente queda en manos de Inglaterra, que lo entrega a tribus que estuvieron ayudando durante la Primera Guerra Mundial. Olvidé mencionar Arabia Saudita, pero ahorita recordé precisamente por la famosa película Lawrence de Arabia, en donde se narra el acercamiento de este agente británico a las familias de líderes de tribus árabes, que van a permitir el triunfo de Gran Bretaña al Imperio Turco, y a cambio, se les entrega como alianza el control de estos territorios. Años después las cosas van a cambiar, pero esto es lo que ocurre alrededor de los años 20 del siglo XX. La recomposición europea destruye una unidad política que llevaba prácticamente 600 años sin cambio, y deja a las personas en una situación bastante complicada. Imagine usted, de pronto desaparece el país que usted conocía, no sabe usted
usted ni quién manda, ni cuáles son las autoridades para ningún tipo de trámites. Esto se convierte en una sensación generalizada de angustia, a la que se va a sumar problemas económicos serios. En principio, una hiperinflación en Alemania en 1923, en Hungría en 1926, toda la región se hace una pachanga espantosa, y a esto se le suma a partir de 1929 o 30 la Gran Depresión de Estados Unidos. Todo mundo recuerda la Gran Depresión alrededor de la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York, en octubre del 29, pero en realidad ese fue un golpe espectacular. Las caídas importantes son en los años siguientes. Del 30 al 32 la economía estadounidense se desploma, medio se recupera un poquito, pero vuelve a caer a partir del 37, y es solo durante la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos no participa al inicio, pero además nunca recibe una invasión, lo que le permite a Estados Unidos crecer. Y por cierto, alimenta esta idea mitológica de que las guerras sirven para que la economía mejore. Eso es una tontería. Las guerras sirven para matar gente y para destruir cosas. Solamente cuando la guerra no ocurre en tu país puedes cosechar de ella, pero esto, bueno, pues no es una cosa que uno creo que deba estar construyendo guerras en otras partes y con eso a ver si nos hacemos ricos. Esto no es una buena idea, y un buen ejemplo sería las siguientes guerras que ha peleado Estados Unidos, que no tuvieron impacto positivo en su economía, ni la de Corea, ni la de Vietnam, ni las que ha estado peleando en Irak y Afganistán recientemente. Entonces, por favor, ya no vaya usted a usar esta idea que no tiene sentido. Pero bueno, en este periodo que estamos hablando de entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, tenemos, insisto, el fin del proceso de globalización previo, una transformación en materia del sistema financiero internacional, porque Gran Bretaña termina la Primera Guerra Mundial en quiebra, necesita créditos estadounidenses para poder invitar a Estados Unidos en 1917 a que les echara la mano y pudiera terminar la guerra. Habían tenido que acordar con ellos la transferencia de información acerca de cartas de navegación, que es lo que después le va a permitir a Estados Unidos convertirse en la potencia marítima más importante del mundo, que controló prácticamente todos los mares del mundo desde los años 60 hasta hoy, y ya empiezan las dudas. Pero bueno, ese fue ese periodo. Decíamos, termina la guerra, que cierra el proceso de globalización, viene la pandemia, hay este desorden financiero que incluye el fin del patrón oro, las grandes inflaciones, la depresión, y en este proceso que se van cerrando mercados a nivel global, el empobrecimiento de la población genera un fenómeno que se llama deflación. Nosotros en México eso ni lo conocemos, porque aquí en México los precios cuando se mueven es para arriba, pero cuando los precios bajan, la situación se puede poner mucho peor, porque cuando los precios bajan, las empresas empiezan a tener problemas para financiarse. La gente, cuando ve que están bajando los precios, deja de comprar, esperando que sigan bajando para comprar después. Conforme dejan de comprar, las empresas pueden vender menos y entonces intentan bajar aún más sus precios. Y con esto se va destruyendo el capital de las empresas. El resultado de la deflación es la depresión económica. Ese es el origen de la depresión de los años 30. La suma de estos fenómenos, la inflación, hiperinflación europea, la posterior deflación, la depresión económica, el desorden político, va a generar un espacio que aprovechan los líderes demagogos. Eso es lo que permite el ascenso de gente como Adolfo Hitler o Benito Mussolini, que son los más conocidos, pero toda Europa del Este se llena de personajes del mismo estilo, demagogos de izquierda y de derecha que ofrecen paraísos que la gente quiere comprar, porque la gente está sufriendo mucho y dice, bueno, pues mejor sigo a capaz que esto funciona. Como usted sabe, esto terminó en la Segunda Guerra Mundial, que no fue una buena cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un arreglo político distinto en el mundo, un arreglo financiero controlado por Estados Unidos, el ascenso de ese país como la única potencia, lo que usted quiera. Bueno, en 2008-2009 esto cambia. En 2008-2009 tuvimos la gran recesión. Me parece que la gran recesión puede
puede equipararse a la Gran Guerra, no en términos de la muerte de las personas, pero sí en términos de haber cerrado un periodo. Terminó propiamente hablando la globalización que habíamos tenido en los años previos alrededor de esta crisis. Se empezaron a cerrar las fronteras. Si usted ve los datos de comercio internacional medido en términos del tamaño de la economía mundial, de 2008 para acá, año tras año hemos ido perdiendo terreno. Se comercia menos y este comerciar menos implica empobrecimiento de la gente, pero también estas tendencias deflacionarias, es decir, una tendencia a que los precios vayan cayendo muy rápido, y esto empieza a ser costoso para las empresas. De hecho, si usted observa, para evitar mayores problemas económicos, los bancos centrales en el mundo, los grandotes, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, todos han estado metiendo dinero en la economía y han estado ampliando la liquidez en el esfuerzo de que los precios no caigan, porque la deflación, insisto, lleva a la depresión. El fenómeno, desafortunadamente, ha continuado porque al mismo tiempo que se da mayor liquidez a los mercados a través de los bancos centrales, los gobiernos no han generado una mayor demanda y la población no está demandando mucho. Creo que en esto influye un factor que no había a inicios del siglo XX, que es el envejecimiento de la población en Occidente. Este envejecimiento significa un cambio en el patrón de consumo por el simple ciclo de vida. Uno va consumiendo distinto en distintos momentos de la vida y me parece que países que hoy tienen una edad mediana de más de 40 años, como son casi todos los países europeos, tienen una preocupación por el consumo distinta de países que rondan los 30 años, como es el caso de Estados Unidos, o incluso abajo de eso, como es el caso de América Latina. Entonces empezamos a tener esta presión deflacionaria. En medio de esta presión deflacionaria y alrededor de esta gran recesión de 2009, empezamos a tener un crecimiento de discursos muy sentimentaloides acerca de cómo la globalización generó desigualdad, es una tragedia, el neoliberalismo es malísimo, y pues las personas empiezan a comprar esos discursos y a votar por demagogos, igual que a inicios del siglo XX. Líderes populistas de izquierda o de derecha, eso es lo de menos, que lo que ofrecen son paraísos que la gente quiere comprar porque se siente mal, se siente angustiada, lo que habían creído durante 50 años de pronto ya no tenía sentido y pues están buscando de dónde agarrarse. Este proceso es el que habíamos vivido desde 2009 para acá, con distintos momentos. 2009 es esencialmente una crisis de Estados Unidos, 2011 es una crisis en Europa y ahora con la pandemia esto toma un movimiento adicional, digamos, que a mí me preocupa bastante por otra vez las similitudes con lo ocurrido hace 100 años. Tenemos en noviembre la elección de presidente en Estados Unidos. El señor Trump quiere reelegirse, ya estamos terminando mayo, las encuestas apuntan a que no tiene manera de reelegirse y pues puede el señor tratar de buscar una solución tradicional en Estados Unidos. Ya le decía yo, las guerras no sirven para que la economía se reactive, pero sí sirven para que el presidente sea popular. Si hay un ataque a Estados Unidos, los estadounidenses de inmediato se juntan alrededor del presidente para apoyarlo frente al enemigo externo. Pues es una gran oportunidad, sin duda, sobre todo considerando que la potencia ascendente, China, pues puede ser acusada de ser el origen del bicho, y buscándole tantito, digo, no haciéndole caso a la verdad ni a la evidencia, que no es algo que le guste a Trump, pues puede uno decir que a lo mejor hasta ellos inventaron el bicho, lo hicieron en un laboratorio y lo mandaron para una guerra bacteriológica. Reitero, todo esto es falso, Toda la evidencia que tenemos es que el virus es natural, no sabemos exactamente cómo brincó a los humanos, se sigue pensando en este caldo de murciélago o una sopa de pangolín, no sé qué cosas comen por allá, pero esto es lo más probable que haya ocurrido, pero no importa, lo que importa es el cuento. Si el señor Trump logra construir un cuento medianamente creíble alrededor de esto, pues hay la oportunidad de irse a pelear con China, y esto
generar una ola de popularidad que le dé el impulso suficiente para reelegirse. Y ya después vemos. Suena feo, ¿verdad? Bueno, pues exactamente así pasó hace 100 años. Y hace 100 años también hubo una gran cantidad de articulistas, de intelectuales, de empresarios que defendían las tonterías que estaban haciendo personas como Hitler o Mussolini. Es decir, parece que no aprendemos nada. Otra vez estoy amargándole la vida. Parecería que esto, en vez de fuera de la caja, hay que cambiarle el nombre y ponerle algo así como la amargura semanal del Macario. Pero no, es simplemente ayudarlo a ver con una perspectiva más amplia el fenómeno que estamos teniendo enfrente. Ojalá y esté yo totalmente equivocado y el señor Trump por una vez en su vida actúe razonablemente. Lo mismo quisiera yo pensar aquí en México, pero eso será para un tema de coyuntura, o sea, la próxima semana. Por hoy, muchísimas gracias por escucharme. Recuerda, es fácil contactarme, @MacarioMX en Twitter, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. ¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad? Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.